jugosa y quiero sacar todo el jugo despacito. Entonces, ustedes me dicen cuando si se cansan antes del tiempo, me dicen y le paramos. Y si aguantan, pues le damos. No voy a hablar de horas, tengo más que voy a pasar más de 45 minutos reglamentarios. Voy a pasar mucho. Si ya están listos, le damos. ¿Listos? Sí. Vamos a empezar el día de hoy siguiendo con el tema trama del poder de las palabras. El día de hoy es el número 3 y le puse la bendición. ¿Ok? El número 3 le puse la bendición. Y antes de seguir, por lo que les gusta a todos, la tarea, ¿quién la hizo? ¿Quién quiere participar? Voy a nomás a poner a una persona y luego voy a poner lo que yo hice y ahí comparamos a ver. ¿Alguien la quiere pasar o nomás hacemos la mía? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Nadie? Yo la hice, pero me espero a que participen otros. ¿Usted no ha participado? Sí. ¿Mándale? No, usted no ha hecho tarea, ¿no? No, nunca he hecho. No, ya te acabo, hermana. ¿Quiere pasar acá enfrente o yo lo leo por usted? No, nunca. Bueno, ahorita me lo pasa. Sí. Ok. Lo que la tarea era investigar qué significado o alguna clave oculta que hubiera en la genealogía de Génesis 5, ¿verdad? 5. Significado oculto en la genealogía de Génesis 5. Y que estábamos exentos, el hermano Carlos y su familia, como ustedes ya sabían. Sí. ¿Okay? Exentos. Ya tienen bien. Ok. Entonces, si ven una genealogía, pueden poner un poquito de nombres, pero en la Reina Valera, la más popular, ahí lo puse en el orden que aparece, que es primero Adán, Seth, Enos, Cainán, Mahaleel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. ¿Está bien así, verdad? Sí. ¿Todos tenemos el mismo orden? Sí. Ok. Hermana, ¿me pasa su tarea así? Sí, ¿la leo? Sí. Dice, Ahí va. bueno, entonces yo encontré que si unimos en una oración los significados de todos estos nombres, encontramos el mensaje oculto que queda así: el hombre designado como mortal sufre tristeza, el Dios bendito desciende enseñando, su muerte traerá al desesperanzado descanso. Bueno, pero se me pasó a decir los significados. Bueno, ahí están. ¿Lo vuelvo a decir? Sí. El hombre designado como mortal sufre tristeza, el Dios bendito desciende enseñando, su muerte traerá al desesperanzado descanso. Okay. Yo encontré Esa otra fue la más, más- más o menos así. ¿Otra? Sí, otra. Tengo esa que hable, pero otra. Sí. Dice, el hombre ha sido puesto bajo esclavitud de la muerte, pero alabado sea Dios, el renuevo descenderá y su muerte traerá el reposo a los cautivos. Vieron que casi el mensaje me parece mucho Sí, o sea, es un y todos mensaje captamos, ¿no? mesiánico. Sí. Es mensaje de salvación, es lo que vemos, ¿ok? Antes de seguir, yo puse otra, pero antes de seguir, quería aclarar que lo que estamos viendo es sobre el pensamiento hebreo y griego, lo que es abstracto, en concreto. Sí. Vimos que el pensamiento hebraico está muy enraizado en lo concreto, en las acciones, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tenga pensamientos abstractos. Antes de proseguir, o sea, el hebreo contiene muchos pensamientos y definiciones abstractas. Lo que quería enfatizar es que su raíz es concreta, está basada en acciones. ¿Ok? Aclarando esto, pues puede tener varios significados, porque en realidad todo lo que vimos, con todas las definiciones que vimos, tienen mucho contenido abstracto, ¿sí lo notaron? O sea, no son muy directos, vimos como algo como sustituido, alabar, Dios, enseñar, o sea, hay muchas cosas que tienen raíces muy abstractas, pero es la forma en que entendemos aún el pueblo hebreo. El concepto de ser concreto, pensamiento concreto, tiene que ver con una raíz de cómo funcionan las palabras en el pensamiento hebreo. Bien, diciendo esto, pues vamos a ver la mía, es un rapidito, y van a ver que es escrito, no es un mensaje mesiánico.
Ahí lo que se cayó fue el hombre sustituido por un mortal, se le dio vivienda para alabar a Dios, que se dio para enseñar, su muerte traerá al desamparado descanso. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo enfoque, como una profecía mesiánica oculta ahí. Sí. ¿Okay? Entonces ahí vemos más o menos la importancia o las bondades que puede tener el estudiar el mensaje hebraico más a profundidad. Entonces la próxima vez que veamos una genealogía, o a veces pasajes súper que se nos hacen aburridos de números, bueno, hay otra parte del estudio hebraico que tiene que ver con la gematría. Hay gematría que sí está muy vinculada al texto hebreo. Hay mucho que se puede desarrollar de ahí, no nos vamos a meter ahí en este tema, pero no sé si notaron aquellos que leyeron Génesis 5, que decía, y cumplió tantos años, y ¿hicieron eso? Sí. Bueno, ahí hay otros que no lo he descubierto, pero en cada área ven, y vivió tantos años, y engendró hijos y hijos, y nació tal, y luego así, bueno, todos tienen eso. Que por alguna razón Exactamente. mencionaba la cantidad. Exactamente. Entonces ya no me metí más porque dije, pues no voy a acabar el estudio, se intenta ayudar. Y bueno, eso lo dejamos para la otra, cuando alguien dé gematría o veamos aquí, pues ya no. Ok, vamos a comenzar con lo que es la bendición, que tiene que ver igual con estos mensajes que hay en las escrituras, con el contenido que hay detrás del pensamiento hebreo. Y vamos a ver lo que es la bendición arónica. Podemos escoger, así como este pasaje, podemos escoger cualquier pasaje que nos guste, algo que nos inspire, que nos haya dado alguna esperanza, y vamos a topar con cosas como esta que vamos a ver el día de hoy, y pueden toparse o pueden, lo que llaman en algunos lugares, pues, es que matar a la vaca, ¿no? Como le dicen, o matar elefantes sagrados o vacas sagradas, porque a veces descubro más de lo que había y todo lo que pedí se me derrumba, porque no era lo que yo pensaba. Puede pasar eso. Entonces, el día de hoy no va a pasar eso. Vamos a ver un poco la cuestión de la bendición arónica. Y la bendición arónica la encontramos en número 6, 24 al 27. ¿Okay? Y la voy a leer así rapidito, y ahorita vamos a deshuesarla poco a poco. Vamos a encontrarle pieza por pieza. Dice así: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa última parte no es parte de la bendición, pero es muy importante en el texto. Ahorita lo vamos a ver. O más bien, sí, ahorita lo vamos a ver. Esta lo tuve que dividir en dos partes, hermanos, este estudio, porque sí tenemos mucho de dónde agarrar. ¿Ok, hermano? ¿Sí, por favor? Ok. Entonces, la primera palabra que vamos a ver que aparece en el texto es la palabra del nombre del Eterno, la palabra Yahweh, Jehová, y se ha debatido mucho sobre la pronunciación, el nombre, cómo se debe decir, cómo no, y vimos que en el pensamiento hebreo los nombres que eran, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan? Lo vimos la clase pasada. Ya no está exento, hermano, puede participar. No, como que era nomás para la tarea, porque ya la sabía. Entonces, ¿qué eran los nombres? ¿Se acuerdan de clase pasada? Tenían un significado. Sí, muy bien. Entonces, ese era el enfoque que habíamos visto la clase pasada, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en el pensamiento griego sobre un nombre, en el pensamiento hebreo es una acción, tiene un significado. Por ejemplo, ejemplos como el de Ismael, pues el nombre Ismael significa que se escucha. El nombre de Jacob es el que agarra el talón, o el que agarra, es una acción, la acción de agarrar, ¿no? Y Adán pues, significa sangre nada más. Entonces, cada nombre tiene una definición específica. Entonces vamos a ver en la cuestión del nombre del Eterno, me enfoqué más en lo que significa, no tanto el nombre sino el carácter, lo que está detrás del nombre, porque del nombre pues, podemos irnos a eso, creo que está en Éxodo 3:14, donde él mismo dice que significa su nombre, ¿no? Yo soy el que soy, y hay una relación de ahí. Es más, aquí la voy a leer una vez. Dice,
Éxodo 3:14 dice, no la anoté, pero aquí no tengo yo. Le pregunta Moisés al Eterno cuál es su nombre, si le pregunta al pueblo de Israel, y respondió Dios a Moisés. ¿Sí? ¿No? Yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y si ven, ahí hay algo, yo no lo entiendo, pues es difícil más, tengo que meterme más, pero lo que sí voy a entender es lo que está atrás del nombre. El nombre puede ser Yahweh, Yahvé, Jehová. Hay muchos nombres que y si ven ahí debate sobre el nombre, no vamos a meter ahí en algo que no nos vamos a meter, pero sí podemos meternos en lo que es lo que representa su nombre. Por ejemplo, aquí en la palabra, en el nombre, lo que es la palabra nombre, es la palabra Shem en hebreo. Y vemos en un ejemplo en Génesis 2, 7 dice, entonces Yahweh, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es la palabra que aparece como aliento, ahí es la palabra de Shema, ¿okay? Viene de la misma raíz del nombre. ¿Y qué es de Shema? Pues viene siendo el alma y el carácter. Entonces, cuando ya estamos viendo un poquito más, dice que el Eterno le dio de su aliento, de su carácter al hombre con ser viviente. ¿Okay? Entonces, si cambiamos la palabra carácter por nombre, en las escrituras tenemos resultados muy reveladores, ¿no? Como en Éxodo 27. Éxodo 27, donde estamos leyendo los mandamientos que nos leemos cada Shabbat, dice: no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tome su nombre en vano. Ahora, si lo cambiamos en lugar de nombre, en la siguiente diapositiva le ponemos carácter, dice: no tomarás el carácter de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre o su carácter en vano. Y aquí lo que está tratando de decir el pensamiento hebreo es, pues no significa como a veces nos enseñaron que, por ejemplo, no solamente que no digas el nombre Yahweh en cualquier situación, ¿no? En un chiste, o que burles, o utilices el nombre. Ahorita estamos viendo que los judíos, como decía el pastor, son muy celosos por la forma de hablar, lo que escuchan, los chistes y todo eso. Y el nombre sagrado lo tienen tan sagrado que ni siquiera lo dicen nunca. O sea, la mayoría de los círculos judíos nunca dicen el nombre, lo ven demasiado sagrado. ¿Okay? Nunca dicen en lugar de nombre, ¿cómo dicen? Ha-Shem. Estamos viendo el nombre, ¿verdad? El carácter. Ha es de una. Es para darle más una realce a la palabra que sigue Ha-Shem. Ok. Entonces, realmente lo que significa, pues no significa que no lo tomes en mano, no solamente eso, sino significa que no representes de una manera incorrecta a Dios, porque yo tengo el carácter de Dios, se supone que yo represento a Dios y Él puso su nombre en mí, entonces yo no puedo representar más que el nombre de Dios en vano. Y ese, ¿cuál es el mandamiento que estamos viendo ahí? Es el tercero, ¿no? ¿Cuarto? Ok, primero dice: yo soy el Señor tu Dios, y luego dice, a ver, Éxodo 28, Éxodo 27, luego dice al final de Éxodo 28 es el día de reposo, ¿no? Y luego empieza a darte todos los mandamientos que tienen que ver con la relación entre nosotros, ¿verdad? Ya se nos ha enseñado eso. Entonces, los demás mandamientos son: no robarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Y si ven, los primeros mandamientos tienen que ver con el carácter del Eterno, con nuestra relación con Él. Entonces, lo que realmente nos está diciendo este mandamiento es que no tomar el carácter de Dios en vano. Quiere decir que todo lo que sigue después de eso es lo que vamos a representar nosotros para el Eterno. O sea que si yo robo y si yo adultero y hago lo que sea que me dé la gana con mi prójimo, pero jamás digo el nombre de Dios en vano, ¿estoy bien o estoy mal? Porque puedo saberme el nombre en hebreo y en arameo y todo, pero representarlo muy mal. Entonces, ¿qué será más importante? ¿Saber el nombre correcto o saber el carácter correcto del Eterno? Porque el mandamiento es no tomar en vano el nombre de Dios, es el carácter del Eterno.
y no tanto el nombre, que es importante, pero el enfoque principal, lo más importante es, o sea, a lo mejor a él no le interesa si yo conozco bien o no, lo que a él le interesa es que yo lo represente bien. ¿Sí, hermano? Sí, ahí el pasaje que dice, no todo lo que me llama Dios Señor, estará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Exacto. Eso significa que amar a Dios o adorarlo o alabarlo, significa reverencia, no son palabras. A veces podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos educación diferente, la educación supera el conocimiento. Ahí ve cómo usted hizo la conexión solo de nombre, acción, sí, acá está ya escrito, ¿no? Sí. Está fácil. Es lo que me gusta de esto, que uno conecta varias bien rápido. Ok, otro ejemplo más, que sigue, por favor. En Juan 14:13 dice Yeshua, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en esto, pues realmente, otra vez se nos ha enseñado en iglesias, en diferentes lugares, que tenemos que orar de una manera exacta, ¿no? De una manera correcta. Si no digo el nombre de Yeshua, ya está mal, la oración no cuenta. Sí, siempre lo digo. Yo todavía batallo para no decir, o sea, hay veces que oro y yo tengo que decir el nombre de Yeshua. Así como que así debe ser, ¿verdad? Y así se los he enseñado y está bien, es una buena práctica. Pero si algún día yo he visto, por ejemplo, hermanos que están a raíz de ciertos movimientos judíos, no usan el nombre de Yeshua, usan el nombre del Eterno, dicen Hashem, el nombre de Dios, o nomás dicen Amén. Si han notado eso, y sus oraciones son escuchadas. ¿Okay? Y al que dice Jesús, también sus oraciones son escuchadas. ¿Okay? ¿Cuántos años estuvimos orando en el nombre de Jesús y nuestras oraciones fueron escuchadas? Entonces, volviendo otra vez al nombre y la referencia del carácter, si cambiamos en las escrituras, en Juan 14:13 vemos que la fórmula o lo que está diciendo Yeshua no es como una fórmula mágica, como un conjuro que digo así, todo te lo voy a dar. Si cambiamos la palabra nombre por la palabra carácter, dice: todo lo que pides al Padre en mi carácter, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, lo que realmente está diciendo Yeshua es: si tú pides lo que yo pediría, te lo voy a dar. ¿Tiene más sentido? Sí, conforme a su voluntad, su pedido. Te voy a dar un segundo, dijo. Si tú pides lo que yo pediría, te lo voy a dar. ¿Okay? Ya muchos tenemos este concepto de no puedo pedir para el año, pero lo tenemos como, ok, si yo no puedo pedir cualquier cosa, tiene que ser conforme a su voluntad. En este caso es conforme a su carácter. Entonces, si yo sigo a Yeshua y el Espíritu Santo está en mí, yo tengo el carácter del Eterno, entonces lo que yo voy a pedir va a ser en voluntad de mi Padre, ¿cierto? Así es. Okay. Y no lo da. Y es conforme a su voluntad. Así es. Conforme a su voluntad, en este caso, conforme a su carácter, es que yo cuida lo que Él te dijo. ¿Okay? Vamos a seguir. Acá hay uno más. ¿Vale? Sería como el típico logo que estaba de moda, ¿no? En los Estados Unidos, de que ¿qué haría Jesús? Que decía. Sí. Y era como que para que no tomaras tu propia opinión, tu propio carácter, sino que en vez de actuar como por lo que yo quisiera, lo haría el Señor. Bueno, y ahí, por ejemplo, ¿cuál sería la condición? Yo, como me voy a saber que quiere Yeshua, no lo conozco, ¿verdad? Entonces tengo que conocerlo. Entonces me llevo una relación con él, no va a llegar y pedirlo. Entonces todo se empieza a hacer una sola cosa, ¿verdad? ¿Qué más? Con el pasaje que dice que tenemos que ser en la gracia y el conocimiento de Jesús, es decir, hacer sus hechos para poder seguir al Padre. Mientras el Padre no vea el parecido al Hijo, no va a haber. Porque primero es que el Hijo, el Padre le conozca a ti y que está en el Hijo. Y por eso es lo mismo decir: yo conozco al Padre, sé su nombre, sé todo, sé lo otro, que vivir en su presencia. No es que está delante del Padre, que yo lo conozco. Entonces, debe ser con eso, no con palabras. Porque cuando el Padre ve que estamos sintiendo la lectura de Dios, entonces sí nos hará caso. Así es. Y nos falta mucho para llevar a la felicidad. Sí, pues por eso estamos aquí, para conocernos.
Y aquí me bloqueo. Que sigue, Deuteronomio 32. Ahí, por ejemplo, dice Moisés, porque el nombre de Yahweh proclamaré y engrandecer a nuestro Dios, dice en Deuteronomio 32:3. Porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Y ahí que es el proclamar el nombre de Dios, que sería, y ahí lo explica Moisés en el siguiente versículo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en él, y es justo y es recto. Y que estamos viendo ahí puras características o cualidades del Eterno. Entonces, cuando yo digo, voy a proclamar el nombre de Dios, no es que grite el nombre de Dios por las calles, es voy a proclamar todo lo que Él ha hecho por mí. Cuando nosotros testificamos y decimos, no, es que a mí me pasó esto, Él es grande, fuerte, poderoso, me cuidó, me hizo esto, estoy proclamando sus atributos y estoy actuando en el carácter de Dios. ¿Okay? Esa es una buena proclamación. Ok, siguiendo con la bendición, dice el número 6:27, ahí me dediqué las primeras partes, porque tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el nombre. Y dice en la escritura, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aquí le está hablando el Eterno a los sacerdotes, a la tribu de Leví, a los hijos de Aarón, ¿no? Le está diciendo, van a hacer esto y los van a bendecir. Y al final les dice, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel. Ahora, ¿qué sería poner el nombre del Eterno en alguien más? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo puedo racionalizar en mi mente? ¿Cómo lo puedo definir? Voy a poner el nombre, el carácter. Sí. Es el día de recordar, porque realmente algunas bendiciones que las recordamos para nosotros, sino para las demás generaciones. Hay que pasar, ¿verdad? Aunque hay mucha gente que no es digna de escuchar, ¿verdad? Hay que decir. Yo principalmente me enfoco a los que me preguntan. Pues no le pregunto si me digo, porque no puedo preguntar. Entonces hay que tener cuidado que no cualquiera. Sí, a veces puede caer como juicio, ¿no? Es por amor a ellos mejor que no sepan. Para que no haya un juicio de ellos. Sí, enseña más para ti. Hay más juicios. Entonces aquí lo que está diciendo el Eterno es que los sacerdotes iban a poner el carácter de Dios en ellos, es el que les iban a enseñar los caminos del pueblo. ¿Okay? Entonces la bendición no es nomás así porque, como puse ahí en la imagen, nomás pongo las manos y digo estas palabras, no. Y tenían trabajo que hacer los sacerdotes, y de ahí viene por qué tenían ellos que estar enseñando al pueblo constantemente los caminos del Eterno, para que ellos tengan el carácter del Eterno, que sepan cómo actuar y sepan cómo dirigirse. Y hay una serie bastante larga de, por ejemplo, el Levítico, cómo entrar al templo, cómo entrar, qué son sacrificios, qué de decir, qué de oír, o sea, hay muchas instrucciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, otra cosa, dicen que los sacerdotes ponían carácter sobre los hijos. Ok, eso es lo mismo. Entonces, de la misma manera vemos cómo nosotros, para tener una idea más clara, cómo nosotros como seres humanos, o como familia, o como mexicanos, o como lo que sea, como sociedad, tenemos nuestro propio nombre, y nuestro nombre se lo ponemos a veces a nuestros hijos. A lo mejor no el nombre Jorge, en mi caso no le dicen, pero a lo mejor yo me llamo Jorge, mi hijo se llama Luis, pero tiene mi mismo apellido. ¿Okay? Entonces, en el apellido, o sea, yo le pongo mi apellido y no de manera mágica va a ser como yo, pero si yo lo educo, va a ser como yo, aunque no quieran, va a actuar como yo, va a hablar como yo, aunque no quieran, bueno, esto va a pasar. Entonces, ¿por qué? Porque está conmigo constantemente, está cerca del papá y le estoy enseñando constantemente cómo debe comportarse. Entonces, eso nos da una enseñanza. Mire, ha pasado hasta cosas muy raras. Yo he visto esto, que padres que se desentendieron de sus hijos, se fueron y regresan y ven que su hijo igual al papá, igualito, todo, hasta en las maneras y todo, y jamás lo conocieron. Entonces ahí hay algo ahí que no sé qué, pero hay algo muy importante en el, solo portar el apellido. Entonces sí es importante poner el carácter cuando enseñamos todo. O sea, no nomás palabras, enseñamos todo lo que nosotros sabemos. ¿Ok? ¿Se aclaró un poquito más con los nombres? ¿Sí? ¿Dudas? Que no haya ninguna porque me hace dudas. No, sí es cierto todo lo que dice.
Vamos a la que sigue. Seguimos con la bendición arónica. Números 6, 24, 27. En esta parte dice Jehová te bendiga. Y la palabra bendecir o bendiga tiene que ser la palabra baraka. Ahí le puse para los que quieran profundizar más. El número de Strong, el dedo y todo, tiene que ver con rodilla. Y hay un ejemplo, viene ahí en Génesis 24:11. Dice la escritura: ella hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen los pies por agua. Pues simplemente significa, ahí viene en lugar de la palabra arrodillar, viene la palabra baraka. ¿Okay? Entonces, cuando dice Yahweh te bendiga y te guarde, es como si dijera Yahweh baraka. Tiene que ver con rodilla, vamos a explicar. Entonces, aquí lo que es la cuestión de la rodilla tiene que ver realmente con la acción de arrodillarse. Por ejemplo, cuando alguien le va a proponer matrimonio a otra persona, ¿qué es lo primero que hace? Por tradición, le pone una rodilla, saca el anillo y es mi esposa, ¿verdad? ¿No todos lo hacen? ¿Sí? Ahorita. Ok, entonces eso es como dar un regalo. Arrodillarse es voy a dar un regalo a alguien. Por ejemplo, cuando yo voy a bendecir a Dios, no solamente es decir yo te bendigo Dios, está muy bien, es muy buena práctica, pero cuando yo quiero bendecir a Dios es voy a arrodillarme, voy a llevar algo para Él, voy a hacer una acción. ¿Okay? Entonces la cuestión de bendecir a Dios, como vemos en el pensamiento hebreo, no solamente es verbal, tengo que hacer algo. Es una práctica muy común en el Islam, ¿no? Que cuando ellos dicen que adoran a Dios, cuando bendicen a Dios, que se dedican y adoran hacia la Meca. Por eso que dicen que no pueden estar de pie, por eso se tienen que hincar. No es un caso muy famoso, un futbolista que estaba a hacer su parte y salió del partido y se fue ahí a los vestidores y se impuso su tapetito sin voz. Y es porque pues, ellos lo tienen muy marcado, siendo los celosos, ¿no? Sí. Que sí, hay varias culturas que tienen, pues ya los japoneses, con toda la inclinación. Hay varias partes de las escrituras. Yo tuve un problema con una de ellas, creo que era Abraham, no me acuerdo, pues también fue con Moisés, con Josué, creo que se inclina y dice algo ahí, usa la palabra que se usa para alabar. Y estoy yo estudiando la palabra alabanza y ahí tuve un problema ahí, porque no vas a alabar un hombre, ¿no? Toda la alabanza va a ser para Dios. Bueno, ya cuando entiendes esto es que son acciones, es una acción que vas a hacer, vas a arrodillarte y vas a rendir tributo, vas a presentar un regalo. Por ejemplo, si ven en las costumbres, cuando uno va a visitar al rey, no llegas y habitas tu caja, no. Tú vas, tienes permiso y protocolo y te arrodillas y haces la reverencia y haces todo, ¿no? Entonces tiene que ver con sí. ¿O se la besabas? Sí. Sí, a veces todavía las películas mexicanas no ven ahí. Sí. Aquí son, ahí hacer una reverencia. Pero bueno. Y hasta nuestra cultura está plagada de ciertos simbolismos y a veces no se ve. El respeto. A ver, también me dio algo de tarea, pero ya después creo que tiene razón. La pregunta que sigue dice Yahweh te bendiga, o sea, Yahweh te bendiga quiere decir entonces que Yahweh se va a arrodillar de nosotros. ¿No sería raro? Sí. O sea, Yahweh se va a arrodillar de nosotros, pero si vemos, ya no suena tan raro con sí. No, ya no suena tan raro si vemos, por ejemplo, el versículo de Juan 3, 5 al 9, vemos que Yeshua le daba los pies a los apóstoles. ¿Okay? Y vemos, por ejemplo, cómo le dice, déjame leer la escritura. A ver, le dice a Pedro. ¿Mande? Uno de los discípulos se niega. Así Pedro dice, no, de ninguna manera tú jamás me vas a lavar. Y bueno, ¿y por qué se niega Pedro? ¿Cómo lo menciona? Porque era un trabajo de siervo, de esclavo. O sea, que tú cuando llegabas a una casa, si tenías un esclavo, decías, lava los pies porque traías chanclas, habían pisos de tierra, lo que sea. Lo primero que hacía una persona era que llegaba a la casa y el anfitrión tenía que mandar a alguien que lavara.
paran y les agarran los pies. Entonces, cuando Yeshua empieza a hacer eso, no, ¿cómo crees? Pero aquí vemos que cuando alguien le preguntó a Yeshua, muéstranos al Padre que te vemos, y le dice, has estado conmigo, no has visto al Padre, que no has visto al Padre, porque el Padre está en mí. Entonces, cuando Yeshua hace esto, inclinarse ante sus discípulos, pues, que nos cueste un poquito de trabajo, es una bendición que está dando. Es un movimiento que nos está dando. Hay otro versículo que me gusta mucho a mí, que está en Isaías, creo que es Isaías 58. También tuve un problema con esto, pero cuando uno está en mucha necesidad, lo ves como que, ¿sabes qué? Tiro a los lados todos mis problemas, ¿no? Esta escritura lo veo, ¿no? Entonces, Isaías 58, si no me equivoco, vamos a ver. Aquí dice Isaías 58:9. Isaías 58:9 está hablando de que habla del verdadero ayuno y habla de que cómo debemos ayunar y todo esto. Y luego dice el Eterno que si realmente lo quisieras todo lo correcto y vivieras en la palabra, y empieza a dar toda una instrucción. Dice en el 9, ¿alguien tiene por ahí nombre que quiera leerlo por mí? Isaías 58:9, no lo tengo aquí. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Bueno, aquí también no estaba todo el plan, pero lo que a mí me llamaba la atención es que sí, el Señor responderá, sí, heme aquí. Y la palabra heme aquí es heme. Aquí estoy, heme aquí es como lo mismo que le dijeron al profeta Samuel cuando Dios le hablaba, y le dijo el sacerdote, cuando te vuelva a hablar, dile, heme aquí estoy, tu siervo escucha. Ya la quedé ya sin duda. Entonces, pues ya aquí ya no tengo ningún problema cuando veo que el Eterno, cuando nos bendice, pues realmente nos está dando un regalo, y esta es la manera en que Él actúa, que Él se humilló hasta lo más sumo para darnos eso. Medítenlo, mastíquenlo, sé que es algo que se puede procesar lentamente, pero ya al final lo vamos a entender. Bueno, ¿de qué sigue, hermano? Por favor. Ahí está, mi hermano, okay. ¿Sí me grababa? Ya sé cuál es su tema. Ok, dice número 6:24-27, Yahweh te bendiga y te guarde. Ahí la palabra te guarde ya la vimos la clase pasada, ¿sí se acuerdan? Sí. Yahweh te bendiga y te guarde. Y vimos que en la clase pasada que guardar era que guarde los mandamientos, y decíamos que guardar tiene que ver con la palabra shamar. La palabra shamar tiene que ver con un círculo, una barra de espinas, ¿se acuerdan? Sí. Y que era para cuidar las ovejas y todo eso. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces ya no lo confundo. Entonces ahí Yahweh te bendiga y te guarde. Ahí la palabra shamar, y es el Eterno se arrodilla ante ti, te da regalos y te rodee con estas espinas y te protege. ¿Ok? Cambia totalmente, ¿verdad? Sí. Cambia totalmente todo. Porque ya la palabra guardar ya no tiene ningún sentido. Ya en mi mente, que el Eterno me va a proteger de todo. ¿Okay? Y vimos también en el chamán, ¿se acuerdan que cuando el pastor que traía las ovejas hacía este cerco y se ponía en la puerta del pastor? Sí. Era la puerta. ¿Se acuerdan que dicen así? Sí. Que Matías se lo rodea, lo pone y yo como puerta nomás. Ok. La que sigue, hermano. Este vimos la semana pasada, vamos a la que sigue. Fue muy rápido, muy bien. Ok, como esta la voy a subir y vamos a ¿no? Número 6:25 dice: Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y ahí la palabra que vemos sobre el rostro es la palabra panim, y ahí le puse también todo lo que tiene que ver en el hebreo, por si quieren profundizar más. Y la palabra panim es de la palabra pan o pe, está en panim, está en plural, porque normalmente cuando decimos panim, referimos a una persona, es la palabra rostros, es plural. Si yo me refiero al resto de Dios o al rostro de una persona, pues no nomás es este rostro que ve. En realidad,
cuando hablamos, cuando estamos platicando con alguien, si yo estoy enojado tengo una cara, tengo un rostro, si estoy contento tengo otro, si estoy triste tengo otro rostro. Entonces el rostro humano a lo que llamamos la cara se llama panim, se llaman rostros, al igual el rostro del Eterno. Dice, ya voy a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es que todas las caras del Eterno estén sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Ok? O sea, en este caso dice que todas las facetas del Eterno estén sobre ti para bendecirte. Y si ven, cuando platicamos con alguien, pues ya vimos que nosotros, como vemos, cuando platicamos con alguien cara a cara, podemos ver la totalidad de la persona. Cuando llevamos ya un tiempo conociendo a alguien, vamos platicando, vemos cuando está triste, cuando está feliz, cuando le da sueño, cuando no tiene sueño, cuando está aburrido, cuando está contento. Entonces conocemos todo, la totalidad de la persona. Entonces se llama panim, rostros. ¿Ok? Está fácil. Me sigue. Es la misma escritura, número 625. Ya voy a resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Aquí la palabra resplandecer y la palabra or, que es la palabra luz, y ahí vienen los datos, la palabra de Strong, H215. Y es la misma palabra que se usa en Génesis 1:3 cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz. En el pensamiento hebreo, la palabra or, la palabra luz, comparten una misma raíz con otras palabras que tienen que ver con orden. Por ejemplo, la palabra seder tiene una raíz similar a la palabra luz, que es or, seder, tiene las mismas raíces. La palabra desierto, aunque todo el mundo crea, tiene la palabra orden como raíz. La palabra or. La palabra midbar, ahí la puse en el estudio, y es la palabra or. Y si ven, si lo meditamos bien en la palabra or, la palabra desierto, por ejemplo, en midbar, con respecto al orden, vamos a la siguiente, hermano, por favor. Dios saca a Israel de Egipto y lo manda a donde? Desierto. ¿Okay? En el pensamiento hebreo, el desierto, nosotros vemos el desierto realmente, nos imaginamos un boche de arena y unas palmeras y no hay nada, ¿no? Pero en realidad cuando nosotros vemos desierto en las escrituras, puede ver árboles, puede ver lagunas, puede ver diferentes ecosistemas. Entonces la palabra desierto en este caso, en la raíz o en el pensamiento hebreo, tiene que ver con orden. Entonces Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto, lo saca de Egipto, una ciudad grande, desorden, y lo lleva al orden, donde no hay nada. ¿Qué dice la escritura en Oseas 2:14? Dice, pero de ahí te atraeré, está hablando de toda la idolatría que daba Israel, dice, y ya la va a restaurar, dice, de ahí te voy a traer y la llevaré al desierto y la traeré a su corazón. Entonces, te voy a traer de todo el desorden ese que andas por ídolos y todo, y te voy a traer al desierto, te voy a sacar de todo ese desorden que traes, y te voy a llevar a orden, y te voy a dar a todos. Y si ven a cada uno, no sé si ustedes, pero a mí me abrió un momento de mucho desorden en mi vida, hace muchos años, mucho desorden, caos, y me sacó y me quitó todo el desorden que traía y me puso en un lugar para poder hablarme, si no, yo jamás hubiera escuchado. Y a veces cuando nos pasan cosas que te quitan todo, te quedas sin familia, sin amigos, etc., y de repente estás solo, no tienes ninguna distracción y estás en orden, listo para recibir. Entonces, en el pensamiento hebreo, resplandecer tiene que ver con iluminar para traer orden. ¿Ok? Resplandecer es iluminar, como cuando estás en un cuarto muy oscuro y prendes la luz, está oscuro, no prendes nada, pero prendes la luz, ya se por la luz. Ese es el pensamiento de lo que tiene que ver con iluminar para traer orden. Esa es la palabra orden. Y aquí le vamos a parar, hermanos. Creo que sí, no quiero ir por lo que aquí me va a tardar más. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Estamos muy pensativos, como que fue mucha información en un poquito momento, ¿no? Sobrecargado. Ayer,
este tipo de cosas, yo me tardé muchos años, hermano, para poder entenderlo y aceptarlo. Hay muchas cosas que no aceptaba, se fueron dando, pero esto yo lo estoy hace muchos años y lo dejé ahí por ahí escondido, ¿no? Lo dejé ahí, acorraladito, ¿no? Y ahorita que se está dando, pues ya más o menos ya empiezo a ligar varias escrituras, se conecta con el hermano Carlos, se conectó muy bien, que esto tiene que ver con el Yeshua, y empiezas a ver varias cositas de las escrituras. Entonces, les recomiendo que vuelvan a verlo esto, vean las diapositivas y chequen las palabras y mediten a ver por qué es cierto, por qué luz, por qué esto, y al final va a ser mucho más sentido. Aquí donde sí hay que obedecer el mandamiento que dice meditarás de día y de noche, ¿no? Ahora sí van a tener que meditar bastante. Y para que la palabra que no es que no entienda mucho, pero hay que tener en cuenta lo que llamamos, me enseñaron a mí, que tener en cuenta los principios lectores para saber la Biblia y no conocer todo el Génesis. ¿Los principios de qué? Principios lectores. Yo llamo principios de lectores. Lectores. O sea, es como decir, la Biblia es el templo de sí misma. Y el conocimiento, pero no aumentarle tanto. Lo más corto es lo más correcto. Es lo que dice el texto perfecto, ¿verdad? Pero si nos vamos a puntos extremos como la Cábala, la Geografía, el Zohar, nos vamos a Talmud, nos vamos a enredar. Hay que aprender esto que está diciendo mientras, ya lo más mismo. Así es como yo me tuve que zafar porque puede ser muy cautivante y yo me perdí en palabras. Hay palabras que yo, ¿y esto qué quiere decir? Que fue allá hasta el infinito y más allá. Y no, al final, ¿sabes qué? El Eterno nos dio esto para hacerlo simple, simplificado, no para aventarnos todo el rollo. Nuestro problema, el más común que tenemos es que nuestro pensamiento es griego. Es lo más común, siempre pensamos esto, ¿qué? Así estoy entrenado. Pero si yo empiezo otra vez, esto fuera mi línea de pensamiento esta, pero déjame resumir, tiene que ser más corta. El Eterno lo diseñó para que fuera cortito y comprensible y en una cultura agrícola y ganadera. Pero mi mente siempre tiene que ser con una mentalidad agrícola y ganadera, ovejas, peces, patos, sembrar, todo eso. Pero tiene que ser simple, tiene que ser entendido por un campesino. Si no lo entiende un campesino, exactamente. Cuando viene el mandamiento de enseñar la Torah cada 7 años, dice que todo lo que pudiera entender, todos los niños, todo, de que ya sé lo que quiere decir mano, ahí también. Los hermanos, los bebés chiquitos, pues no entienden nada, pero los bebés que ya le dices una oración completa y le entienden, ya pueden escuchar toda la Torah. Hay muchos de ellos ya lo pueden entender. Cuando se hablan de intérpretes, cuando vino Nehemías y el pueblo había perdido toda su raíz hebrea, se habían perdido, había ido a una ciudad donde hay caos, confusión, y perdieron mucho de su cultura. Tuvo que regresar con Nehemías y tuvo que haber varios intérpretes para decirles esto es esto y traducirles en el lenguaje, qué quiere decir, porque estaban plagados del lenguaje que estaba en el arameo de Babilonia. Y quizás si otros lenguajes más. Pero bueno, ¿todo bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Quejas? No. Como parafrasear la bendición hasta la parte de hagas agradecer sobre Lo vamos a hacer. Esta es la primera parte. Lo corté aquí porque sé que es mucha información y ahorita los dejé andan mareados todos dormidos, ¿verdad? Como el pecador. Sí, como pecador. Pero esto, yo sé que hay varios que les interesa bastante eso. Yo, por ejemplo, tengo muchas escrituras favoritas y tengo, por ejemplo, muchas que a lo mejor están mal orientadas en mi mente o están mejor en las escrituras de lo que yo pensaba. Por ejemplo, esto a mí me llena, o sea, te hace más completa la escritura. Entonces puedo escoger cualquier escritura y puedo ir palabra por palabra y me voy otra vez para atrás, porque el pensamiento veo que es lineal. Y yo no les voy a decir todas las palabras, es imposible, pero quise tocar así cositas para que ustedes tengan un ejemplo. Y la base tiene que ser simple. Si no es simple, ya me perdí y estoy muy viejo en mi mente.
Es lo más seguro que ya me perdí mi onda griega filosófica, ya me fui allá a ver cosas que nada que ver. Yo tengo que revenir a raíz, es agricultura, ganadería, siempre. Un agricultor tiene que entenderlo, un niño tiene que entenderlo. Entonces, cualquiera puede hacer un estudio de estos y puede definir un salmo, un proverbio. Hay mucha riqueza en los proverbios, en la forma que ve, por ejemplo, alguien que es justo, alguien que no es justo. Hay mucha riqueza en esto. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, hermanos. Todavía falta más. La próxima clase vamos a acabar con esto y vamos a acabar mi clase y no sé qué más sigue. O tenemos otro, hermano. ¿Quiere decir uno más o quiere para mí? Yo le había dicho que pensaba. Ya, bueno, entonces aquí le paramos. Entonces el sábado, si no te permite, ya el sábado que viene, ya es la última clase y el que sigue. ¿Es sorpresa, hermano? Para echarlo a perder. Bueno, chao, hermanos. Muchas gracias.